Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un saludo de parte de hermano Fidel Jurado. Un placer poderme dirigir hacia ustedes nuevamente. ¿Cómo identificar si en la iglesia que estoy yendo, el líder que está predicando, tiene llamado? Es un error irte a meter a cualquier iglesia y no saber identificar si el que está predicando tiene llamado por Dios. Te digo esto porque yo fui, antes de ser cristiano, a 10 iglesias. Y de todas las iglesias que yo iba, habían de toda clase de predicadores. Habían unos que a contar chistes iban a los púlpitos, fíjate. Habían otros que iban a hablar de negocios. Habían otros que iban a hablar de sus problemas. Otros te iban a hablar de fútbol. Abrían sus iglesias, ponían, bueno, en mi país todavía hay, como negocio tienen las iglesias, que tienen esos cuestiones de fútbol. Ellos le llaman ministerios, pero hay que tener mucho cuidado, hay que saber identificar quién es un verdadero ministro puesto por Dios, o que en verdad tiene un llamado de parte de Dios. Y eso lo vamos a ver a través de la Biblia, que ya porque le dicen doctor en teología, que le dicen apóstol, reverendo, ya vos vas a decir si ese hombre tiene llamado o no. A través de la Biblia vamos a identificar quién tiene o quién es llamado por parte de Dios. Te digo esto porque medio van a estudiar teología, no sé, eso el hombre lo ha inventado, estudiar 3, 4 años y ya salen graduados como pastores. Eso no es así. Y eso lo vamos a estar entendiendo ahora. Yo siempre he dicho, hermanos, que hay 3 clases de ministros en las iglesias evangélicas. Hay un ministro que él se pone, que él dice, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy doctor. Él se pone, abre su changarrito y al final termina siendo un gran tacuacín, gran mentiroso, falso. Él se pone y ya dice con 5 personas ahí que tiene y él ya es apóstol, ya es ministro. Entonces yo te voy a decir algo, hay 3 clases de ministros. Uno, el que él se pone. Hay otro que la gente lo pone. ¿No ves que hay cantantes pues que terminan siendo pastores, ministros, que ya porque cantaron bonito ya los ponen a predicar? Futbolistas los ponen a predicar. Fíjate qué mal estamos viviendo los tiempos, estamos en tiempos finales, donde la herejía se ha metido en las iglesias. Como te digo, ese es el otro ministro que la gente lo pone y ya lo ven que puede gritar, que grita fuerte, y ya dicen a este ponerlo porque te trae pulmones para pastor, y eso no es así. Que trae elocuencia, que trae... No, eso no es así. El otro ministro, que es el que Dios ordena o Dios llama. Por eso yo identifico 3 clases de ministros, de predicadores. Te dije uno, el que el pueblo pone, el otro, el que él se pone, y el otro, el que Dios llama. El verdadero ministro es el que Dios llama, y eso lo vamos a estar entendiendo el día de hoy, hermanos, con la ayuda del Señor a través de la Biblia. Para eso vamos a tener de base el capítulo 4 del libro de Efesios. Capítulo 4 del libro de Efesios, te voy a leer la Biblia. Para que nadie te engañe. Estamos viviendo en los tiempos finales y que sepas identificar si estás recibiendo pasto verde o bagazo. Andate a iglesias donde te hablan de negocio, de que ministerio futbolístico, que el vaso te va a hablar, que aquí hay sal, que traiga escrituras. Andate de esas iglesias. Allá hay herejes, tacuacines, son mañosos, son. Bien, Efesios 4:11.
Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este tema tan importante para la iglesia, que la iglesia no vaya a ser engañada por falsos, por lobos rapaces, por falsos herejes, falsos ministros, por falsos apóstoles, falsos doctores evangélicos. Dios mío, usa mi vida para la gloria de tu nombre. No soy nada, Señor, solo soy alguien que tú me llamaste a predicar tu palabra nada más. Aquí estoy, Señor Espíritu Santo. Muchas gracias por ese privilegio no merecido. No merecido, Dios mío. A ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema para hoy, los ministerios. Los ministerios. Los ministros que Dios llama a predicar la palabra de Dios. Yo no soy ministro, pero soy un predicador. Todo aquel que es evangélico, hay una comisión, ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Cada quien sabe cuál es el talento que Dios le ha dado. Tú tienes que identificarlo si estás dentro de una iglesia. Pero los ministerios es algo muy separado, aunque tú puedas predicar bien bonito, tengas pico de oro, pero si no tienes llamado, no te metas a esto. Y si te metiste, no vas a aguantar. Entonces, los ministros son embajadores de Dios. Fíjate qué bonito lo que dice Corintios, Pablo lo dice. Todos los que predicamos la palabra de Dios somos embajadores de Dios. ¿Quién es un embajador? Colaboradores, dice el apóstol Pablo. Un embajador, acordate que es del cuerpo diplomático de un país que está en un país ajeno representando su país. Y pues el trabajo de ese embajador es fomentar los vínculos de paz, la armonía, aspectos económicos, tratar aspectos sociales y mantener esa comunicación entre un país y otro. Ese es el embajador. Ahora, espiritualmente hablando, los embajadores de Dios, que son los verdaderos ministros, ¿por qué Pablo dice que somos embajadores de Dios? Porque representamos el reino de los cielos. El verdadero líder del evangelio y del cielo y representante es Jesucristo, porque Él murió en la cruz. Él es el líder máximo que está en el cielo porque resucitó al tercer día. Nosotros solo somos embajadores, colaboradores. Entonces, los hombres llamados por Dios, Dios los capacita para realizar hoy una tarea específica para edificación dentro de la iglesia. Entonces Dios ha establecido estos 5 ministerios. Es Dios el que los ha establecido, porque la iglesia es de Dios. A Pedro le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús. La iglesia no es de los hombres. Por eso Pablo dice, somos colaboradores, embajadores, representantes del reino de los cielos, de Dios. Entonces son 5 ministerios. Aquí en Efesios 4:11 te lo leí. Y como te digo, es para edificar la iglesia. ¿Y cuál es el propósito que hayan ministros del evangelio? Bueno, edificar el cuerpo de Cristo, capacitar a otros para que a su vez ejerzan el ministerio. Efesios 4:12, aquí lo menciona. Entonces estos 5 ministerios que Dios ha establecido van a estar vigentes hasta que la iglesia alcance la plenitud de Cristo, es decir, hasta el día de su glorificación, porque esta iglesia va a ser retirada, según dice Efesios 4:13, y nos vamos a ir los que predicamos la palabra. Yo predico, pero no soy ministro. O sea, quiero que entendamos eso, el ministerio es otra cosa. El ministro, el llamado por Dios. Algo que tenemos que entender, hermanos, para ir empezando ya en detalle en este estudio de los ministerios. El ministerio o los llamados que Dios hace es solo para los hombres, no para las mujeres. Ahí vamos a empezar. Que está la esposa del pastor y le llaman pastora, está bien, pero ella no es llamada al ministerio, no es llamada a predicar.
que las iglesias lo hacen porque están fuera de la Biblia. La Biblia lo regula que el llamado es solo para hombres y no es que sea Dios un machista, sino que el llamado, la cabeza, la imagen, la corona de la cabeza es Cristo, pero el hombre fue llamado por Dios primeramente. Entonces Dios, si tú ves desde Génesis a la fecha, ha venido llamando a hombres, no a mujeres. A Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, a jueces, a profetas, discípulos, apóstoles, hombres. Ahí tú puedes decir, pero jueza, la jueza esta, Débora, ¿por qué la llamó? No, es que el marido no quiso, el marido aguadito. Entonces ella se levantó, dijo esta mujer llamada Débora. Pero ella era jueza, era gobernadora, no era llamada por Dios. Entonces muchos de ahí se toman y ministros haraganes pues dejan adelante a otra persona, a la mujer, y eso no es así. Los llamados solo son para nosotros los hombres, por eso hay que anhelarlos. Los mejores dones, dice Pablo, hay que anhelar esto. Yo en un tiempo lo anhelé hace 25 años, pero no es cuando tú lo anhelas o cuando tú quieres, es cuando Dios te lo va a dar. Esto no es que hay que anhelarlo, sí, hay que ver porque es para nosotros los hombres. Pero aunque tú lo anheles, si Dios no te ha llamado, no te metas a esto, no vas a aguantar, vas a quedar, esto es del cielo, esto es lo de los ministros, los ministerios. Como te digo, a todos le llaman ministerio hoy, que hay un grupo de alabanza, el ministerio, dice, ese es un grupo de alabanza. ¿Ah? Que el vaso, que el hombre, no, eso no es así. Ministerio futbolístico, imagínate toda la locura, la herejía que se ha metido a las iglesias, cómo están tomando los ministerios los hombres. Ahora, ¿dónde está la base bíblica que la mujer no puede predicar? La mujer no ha sido llamada al evangelio. Ya te mencioné que fueron hombres, hasta los últimos discípulos apóstoles eran hombres, no eran mujeres. La base bíblica, 1 Timoteo capítulo 2. Para que veas que no es mentira, te lo voy a leer. 1 Timoteo, capítulo 2. Dice el verso 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahí está. Y ahí está por qué razón a la mujer no la llamó el Señor a predicar como ministerio. Dice que Adán no fue engañado, sino la mujer, pero ahí habla claramente, es otro tema, pero igual, claramente, el llamado a los ministerios, a estos 5 ministerios que habla Efesios 4:11, solo para hombres. Y ya te di la base bíblica. Esta persona, este hombre, puede estar soltero, como era Timoteo, era un joven llamado a pastorear, discípulo de Timoteo, de Saulo. Puede estar soltera la persona o casada. Pablo era casado para que él fuera el del Sanedrín. Un requisito era que estos hombres tenían que estar casados. Pedro era casado, el apóstol Pedro. En una ocasión dice la Biblia que Jesús fue a sanar la suegra de Pedro, imagínate. O sea, Pedro era casado, ahí lo encontrás en Mateo 8:14, que Jesús fue a sanar la suegra de él. Por eso estos hombres que se meten de sacerdotes, hacen un voto de celibato, que estudian 25 años, eso no es un ministerio. Pedófilos salen, pues. ¿Ah? Porque hacen un esfuerzo. Si el ministro es importante, a no ser que sea llamado eunuco, que esos son pocos que tienen el don de continencia, pero todos estos sacerdotes que dicen que son llamados, que van a estudiar 25 años para volverse violadores, ¿para qué? Digo yo. La Biblia no dice eso. Puede estar el hombre casado, ahí les obligan a que no se casen, imagínate qué locura. Entonces el hombre puede estar soltero o casado, ¿verdad? No puede estar acompañado y predicando porque está en pecado, en fornicación.
Y hoy da lástima porque en las iglesias, cómo manosean los púlpitos, hombres adúlteros predicando, ya van por su tercera, cuarta mujer y predicando, y la gente engañada, imagínate. ¿Qué te va a enseñar un hombre adúltero? Nada, nada, nada. Ahora, está muy claro que el ministerio no es para hacer negocios, ¿verdad? Vemos cuando Dios llamó al apóstol Pedro. Ahí está en Lucas 5, 10, 11. Pedro era un pescador, ese era su trabajo. Y cuando Dios lo llama, en el capítulo 5 de Lucas, lo puedes leer, versos 10 y 11, dice la Biblia que cuando Dios lo llamó al ministerio, al apostolado, Pedro abandonó todo, dice. Dejó las redes. Imagínate, ¿cómo un ministro va a estar trabajando y queriendo atender las almitas? Ese ministro no va a llegar que enseñar, todo cansado, afanado, imagínate, pendiente de los negocios. Dice que Pedro lo abandonó todo, todito, las redes, y siguió a Jesucristo. Ese es el verdadero llamado, abandonar lo secular. Tampoco el ministerio se hereda, que ya porque estás anciano y tenés a tu hijo y lo vas a dejar predicando, eso no es así. El ministerio no se hereda, Dios lo da. A no ser que Dios lo haya constituido a tu hijo, a tu yerno o a tu, no sé, a tu parentesco. Eso no es así. Antes, en la época de antes, los reyes, Dios permitía que los reyes, pues al hijo, en el caso de David era Salomón, reinados. Pero ya ministerios, a profetas, a evangelistas, apóstoles, no se hereda, evangelistas no. Eso es un gran error. Tampoco tú te puedes estar preguntando, y para ser ministro tengo que estudiar, mucho menos eso. Hoy el hombre se ha inventado abrir colegios, universidades de teología y gradúan el puño de hombres que no tienen llamado y no tienen iglesias para enviarlos. Ahí están sentados. Para ser ministro no necesitas estudiar, hermanito. Apóstoles, mirad, Pedro era un pescador, hombres del vulgo, dice. Con esto no te digo de que hombres preparados, Dios puede llamar a un licenciado o a un doctor, lo puede llamar. Mira, Pablo era un hombre instruido a los pies de Gamaliel y Dios lo llamó. Y puedes estudiar después, a ir a estudiar teología, después que Dios te haya llamado, puedes hacerlo si tenés tiempo. Aprender, porque es necesario que sepas de hermenéutica, homilética, saber hermenéutica, saber cómo descifrar los textos de la Biblia en los tiempos, en las culturas, cómo analizas cada texto. Y la homilética, pues cómo preparas el sermón. Hay pastores que no saben, empiezan predicando, ponen un tema y al final terminan predicando, sale confundido uno de las iglesias. Empiezan hablando de algo y terminan hablando de otra cosa, o sea, no saben ni preparar sermones. Todo sermón tiene, yo no soy pastor, pero mira, todo sermón debe haber tema, verdad central, cuerpo y la conclusión. Saber de homilética, hermenéutica. Entonces no necesitas estudiar. Hoy de negocio lo han tomado en mi país, mira, puño de universidades y colegios de teología por hacer esto, mira, dinerito. Hay tan graduados que no saben ni cómo enfrentar al diablo, no saben, en las primeras pruebas abandonan las iglesias. Eso da lástima. Conocí uno y que fui allá a El Salvador, que 6 años predicó y era de esos graduados de teología, era pastor graduado, y me dice, ¿y qué andas haciendo hoy? Le digo yo, ando aquí de Uber, imagínate a lo que se ha dedicado hoy. ¿Y por qué dejaste la iglesia? Es que discutí con el pastor general, imagínate. Por eso te digo que no tienen la base, son hombres que no tienen llamado. Son pastores graduados de colegio, universidad, eso no es así. Puedes hacerlo después cuando Dios te haya llamado, si tenés tiempo. Pero no se estudia, no se hereda. El hombre que ha sido llamado por Dios tiene que estar 24/7 buscando el mensaje que le va a dar a su pueblo para alimentar las almas, guiarlas y hacerlo por amor a las almas. Hacerlo por amor, ¿verdad? Y bueno, te hablé de requisitos, por ejemplo, tiene que estar casado o soltero.
Hay muchos requisitos que regulan también al ministro. Aquí lo puedes encontrar en 1 Timoteo capítulo 3. Algunas características para que vayas identificando qué tipo de pastor tenés. Aquí dice 1 Timoteo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado es como pastor, ¿verdad? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, dice, ¿oí? Que no le tengan la cola pateada de algún pecadito, de que andas de adúltero, de mañoso. Marido de una sola mujer, ahí está, ahí te digo que todos esos pastores que van por la tercera mujer, estos son falsos, ya no deberían estar predicando. Ahí dice marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedado, apto para enseñar. Como te digo que van a hablar de un tema y terminan hablando de otra cosa, no saben ni cómo preparar los sermones, no tienen llamado. No dados al vino, o sea que no sean borrachos, pleitistas, dice, pendencieros. Como te digo, este amigo me dice, no, peleando con el pastor general, a pelear nos pusimos por un dinero. Imagínate, los pastorcitos de ahora, esos no tienen llamado, peleando por lo económico. No pendenciero, dije que no pleitista, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, dice. Que sea hambre para las fichitas, que viva por amor, que predique por amor a las almas que se están yendo para el infierno sin Cristo. Que gobierne bien su casa, dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Imagínate. ¿Cómo dice que si alguien no puede ni gobernar su propia casa, cómo cuidará de la iglesia de Dios? Fíjate que pastores que ni las esposas se les sujetan o están dando mal testimonio porque no se les sujetan, porque no tienen llamado. Un día yo quedé asustado hace años. Fui a dejar a un hermano a una iglesia por allá de El Salvador y de repente vi el pastor que venía de esa iglesia y la esposa venía como que era payasa, imagínate, qué esposita dando mal testimonio. Yo digo, ¿y cómo estos hombres tienen valor de estar predicando? Dije yo. No, obviamente el pastorcito ya iba por la tercera mujer, pues. Entonces no tienen, ni las esposas se les sujetan, ni sus hijos. Les ha pasado como al sacerdote Elí, que los hijos nada, sabiendo todo lo malo que hacían y él no se les sujetaban los hijos. Dios lo terminó matando. Ahí léelo, en Samuel está, sacerdote Elí. Porque no saben gobernar su casa. No un neófito, dice, o sea, que no sepan, ¿verdad? Nuevitos. Que tengan buen testimonio, dice, con los de afuera, para que no caigan en descrédito y lazos del diablo. O sea, que tengan un buen testimonio. No que andan ahí, que ya tienen cosas chuecas. Ellos no son ministros. Ahora, esas son algunas de las características. Ahora, el mensaje que el ministro debe de buscar, lo debe buscar de rodillas. Sino que hoy se ponen su reproyector, como que en clases están dando en la universidad. Es un mensaje de sueño, dan. El mensaje el hombre lo busca de rodillas, el Espíritu Santo se lo da. Por allá también me comentaron por ahí de que hay iglesias que ellas ponen el mensaje que el pastor tiene que dar. Imagínate, qué locos están. El mensaje Dios se lo da al ministro, el Espíritu Santo lo busca de rodillas. Ahora, estos llamados los puede hacer directamente Dios, como lo hizo Dios con los discípulos y como lo hizo Dios con Saulo de Tarso, a Pablo. Dios lo llamó audiblemente. O también el Espíritu Santo dentro de una iglesia puede confirmar el llamado de un hombre que va a ser llamado para un ministerio. Ahora, como te digo, dan tristeza estos pastores que dicen que son pastores, apóstoles. Estos son hijos del diablo porque el interés de ellos no es rescatarle las almas al diablo. El interés de ellos es terrenal, económico, otros intereses. ¿Cómo vas a estar cuidando tu negocio en vez de estar cuidando la iglesia? Poniendo otros a predicar y tú, ¿qué andas haciendo? Encontré aquí en este país un pastor que me dice,
¿Y usted predica? Le digo yo. Sí, soy pastor, me dice. Aquí tengo una iglesia, me dijo, donde me queda como a 3 horas, pero voy solo part-time, solo sábado, un ratito, imagínate. ¿Qué están yendo a enseñar estos pastores? Yo digo, mejor que se vayan para la iglesia católica, que se vayan para el sacerdocio católico. Y de verdad, le digo, fíjate los hombres llamados de este tiempo, eso no es así. Da tristeza, como te digo, los pastores de ahora. Ahora, la Biblia habla claro también, hermanos, que el método que Dios dejó para que el verdadero ministro pueda vivir su sustento, su alimento, la Biblia dice que ellos tienen que depender de Dios, primeramente, y van a vivir del Evangelio. Van a vivir del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9. Ahí lo dice, mira. Porque la Biblia lo dice, hermano, esto no es invento. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 9, del verso 9 en adelante. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Dice. O lo dice enteramente por nosotros, dice Pablo. Pues por nosotros se escribió, dice Pablo, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material, dice Pablo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así lo estableció Dios. Así dice el verso 14. Ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Mira, Dios lo ordenó. Mateo 10. Te lo voy a leer. Mateo 10. Mateo 10. Dios te va a dar ahí las almitas que van a empezar a diezmar y ofrendar. Y ese es Dios le va a poner amor a estos diáconos convertidos, por supuesto, que van a dar por amor sus diezmos, sus ofrendas. Y ahí Dios te va a ir dando para tu sustento, a que no te muras del hambre. Porque el obrero dice, mira Mateo 10, verso 8 al 10, dijo, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dada. No andar cobrando. Pastores que van a otros países, a otros lugares, a cobrar, fíjate. Que un pastor dijo, son enfermos mentales los pastores, yo gano $2,000 por ir a predicar. Imagínate. Como cantantes, son locos, son vividores, están viviendo de las pobres personitas que andan antes y también la gente que está engañada. Verso 9 del capítulo 10 de Mateo, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Bien clara la Biblia. También 1 Timoteo 5, mira. Ahí menciona, 1 Timoteo 5, para ir avanzando. Los ministerios, estamos hablando de los ministerios. ¿Quién es un hombre verdaderamente llamado por Dios? 1 Timoteo 5, del verso 17 en adelante. Pues la Escritura dice, el verso 18, no pondrá bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Oye bien. Entonces es el método que Dios dejó para sustento. O sea, el hombre de Dios, el ministro, no depende del pueblo. Que va a andar llorando ahí, que no tengo zapatos, que no tengo para comer. No, ese hombre no anda llorando, se va a dar el mensaje. Le guste o no le guste al pueblo, los que se quedan y los que se van, pues que se vayan. Pero él va a dar el mensaje que Dios le ha dado de rodillas. Depende del Señor del pueblo este hombre, el verdadero ministro, no del pueblo. Depende del Señor del pueblo. El ministro que va a andar allí acomodando el mensaje por temor que se le vaya el que manda diezmo, ofrendita, no hay que se vayan. Él no tiene temor. Dios encarga de su alimento. Mira Elías, pues el profeta, le mandaba a Dios un cuervo para que le mandara pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Dios lo alimentaba. Entonces ese es el método que Dios dejó. Servidores convertidos van a llevar ahí los diezmitos, las ofrendas. Van a reconocer que este hombre tiene llamado de Dios. Ahora sí, rapidito,
Te voy a explicar los 5 ministerios, rapidito. El apóstol, lo que dice Efesios 4:11. El ministerio de apóstol, dice, ahí a él se le suman las características de los demás ministerios. El apóstol es un hombre que ha sido enviado a predicar el evangelio y que como fruto de su labor funda congregaciones, nuevas congregaciones, a la vez que forja a los pastores que cuiden de ellas. El apóstol va levantando una serie de congregaciones locales y los pastores van reconociendo su ascendencia espiritual, estando sujetos en ellos a él por amor fraternal. O sea, el apóstol funda nuevas iglesias. Mira Pablo, primer viaje, segundo viaje misionero, y los pastores que iban quedando se sujetaban a él por amor, reconocían su ascendencia espiritual. Entonces se va extendiendo geográficamente el apóstol. Se ve en la necesidad de viajar constantemente para velar por el estado de cada una de ellas, de manera que su ministerio es de carácter ambulante. Romanos 1, 9, 12. Y este apóstol, pues una característica que tiene autoridad especial para resolver controversias con respecto a doctrina o conducta. Ahí hay unos ejemplos, Hechos 1:2, 2 de Pedro 3:2. Y este ministerio de apóstol se reconoce en que es aceptado y declarado como tal por los pastores, además reconocido por otros apóstoles, Gálatas 2:9. Otras evidencias del verdadero apóstol es que su obra posee una evidencia de prosperidad que no puede ser emulada. Espiritualmente, ese hombre tiene una altura espiritual, está cerca de Dios. Y los demás apóstoles o pastores lo respetan, pues. Lo reconocen. Mira a Pablo, pues el mismo Pedro decía, difícil Pablo decía, pero muchos indoctos quieren torcer lo que Pablo predica. Que Pablo tenía que era un apóstol. Pablo tenía 3 ministerios, fíjate. Era evangelista, apóstol y maestro. Qué bendición. Hombre completo. Maestro, evangelista y apóstol. Ese es el del apóstol, que es ambulante. Bueno, y le acompañan señales, el carácter y las señales propias de este ministerio. Porque a todo ministro le deben acompañar señales, lo que dice Marcos 16:15. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si comieren cosas mortíferas no les hará daño. O sea, hay señales que acompañan a estos hombres. Crecimiento espiritual más que todo. Almas que Dios le da, funda nuevas iglesias, abre iglesias. Ese es el del apóstol. El del profeta, que es el segundo, es un ministro que posee dones de revelación a través de los cuales Dios le revela tanto hechos circunstanciales como aspectos doctrinales. Efesios 3:5. Este ministerio de profeta es diferente al don de profecía, no hay que confundirse, porque el profeta es un ministro que enseña a las congregaciones y el don de profecía no está ligado a la enseñanza, ¿verdad? Entonces el ministerio de profeta es solamente para hombres también, primera de Timoteo 2:12. Y el don de profecía puede ser dado, ese don, ejercido aún por una mujer, el don de profecía, que profetiza dentro de la iglesia. O un hombre puede profetizar también, pero ese es el don de profecía. Es diferente al profeta, que es un ministro, donde le posee dones de revelación, ¿verdad? Entonces el ministerio de profeta se manifiesta en la forma del profeta antiguo testamentario, Hechos 21, 10, 11. Y el de profecía, porque es diferente, se ejerce, pues, como te digo, dentro de una iglesia. El ministerio del profeta es de carácter ambulante y actúa en las congregaciones que pertenecen al área de su apóstol. Aunque es ambulante, la persona que lo posee debe ser miembro de una iglesia local y estar sujeto tanto a su pastor como a su apóstol. Y hay evidencias del verdadero ministerio de profeta, ¿verdad? Ahí están en la Biblia las revelaciones que Dios le da, o lo que anuncia, son hechos futuros también que a veces anuncia, y estos hechos se cumplen detallados y sin falta, no es un hereje mentiroso, el de profeta. El evangelista ahora es el que anuncia las buenas nuevas de salvación. Su mensaje, por ser para los incrédulos, carece de complicaciones y se limita a la presentación de la salvación en Cristo. Ese predica a Cristo. Hechos 8, ahí está, mira, 4:5, el evangelista Felipe. Sus predicaciones son respaldadas sobrenaturalmente con muchas señales. Hechos 8, versos 6 al 7. Y estas señales llevan con fin mover las conciencias de los incrédulos para que los incrédulos se salven y crean a la predicación del evangelio. Y dice que la incidencia de las señales es mucho mayor que en cualquier otro ministerio, excepto el del apóstol.
Ahora, el ministerio evangelista es también ambulante, pero a su vez el evangelista debe estar sujeto a un pastor y poseer una congregación local en donde debe llenarse durante los periodos que no está ministrando. Las evidencias del verdadero evangelista se manifiestan en el respaldo que Dios le da, concediéndole conversiones masivas y respaldo sobrenatural especial. Este hombre anda evangelizando y presentando a Cristo. El evangelista anda ambulante, pero tiene una iglesia donde tiene que estar ahí predicando. Ahora el pastor es un ministerio o ministro de múltiples aspectos. El pastor, mira, pues el pastor evangeliza, enseña, orienta, aconseja y preserva la salud de las almas. El ministerio de pastor es el único que no es ambulante. Esto, no obstante, no significa que en determinados momentos él va a salir por designios de Dios divinos. El pastor no puede acceder a alguna movilidad en su campo de trabajo, pero el pastor es responsable ante Dios por la salud espiritual de la congregación que le ha sido encomendada. Él es el responsable porque va a dar cuenta como de su vida personal por la iglesia que le dio, las ovejitas que le dio para que las pastoreara. El pastor es reconocido como tal en toda área del apóstol que lo oficializó. Entonces la verdadera evidencia del ministerio de pastor es la innegable prosperidad y salud espiritual de la congregación que Dios le ha encomendado a su cuidado. O sea, un pastor se nota cuando este hombre está en comunicación con Dios y se ve la prosperidad espiritual de todos sus miembros. O sea, es algo maravilloso. Él es responsable porque Dios le ha encomendado a su cuidado. El pastor, como te digo, no solo evangeliza, enseña, orienta, hasta aconseja y preserva la salud de las almas. Porque Dios le va a pedir cuentas al pastor, como a los demás ministerios. El del maestro, como lo indica, es el ministerio que capacita no solamente para comprender las verdades escriturales, sino también para darlas a entender. El ministerio maestro es también un ministerio ambulante, aunque algunas veces se combina con el pastor, con el de pastor. Y este caso tendrá como base una congregación local del maestro. Debe estar sujeto a su pastor como también a su apóstol. La evidencia del verdadero ministerio maestro es que da a comprender con gran facilidad las verdades más complejas de la Escritura, produciendo gran provecho y edificación a los que le escuchan. O sea que el maestro explica detalladamente verso por verso. Ese es el verdadero maestro. Entonces, dentro de estos 5 ministerios, también puede producirse, de acuerdo a los planes de Dios, una movilidad de un campo a otro. Es decir, que alguien que ha funcionado como verdadero evangelista en determinado momento puede recibir el ministerio de pastor o viceversa. También puede haber una promoción ministerial, por ejemplo, que un pastor pase a recibir la dignidad de apóstol. Hechos 13, verso 1 al 2. Esta movilidad se considera de origen divino cuando en cada etapa el ministro ha dejado tras sí una estela de evidencias claras que atestiguan que en verdad ejerció un ministerio de Dios. Mira qué delicado estos 5 ministerios, rapidito te los expliqué, de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. 5 ministerios, hombres llamados por Dios, que están comprometidos por el desarrollo y la edificación de iglesias. Ellos no andan pensando en que ministerio futbolístico, ellos no andan pensando en negocios, ellos están enfocados en rescatar las almas, quitarle las almas al diablo, porque si estas personas se mueren van para el infierno. Y si tú tienes llamado o lo anhelas, es algo bien delicado, porque tú vas a ser el responsable de lo que enseñaste, lo que predicaste y de preservar la salud de las almitas que Dios te encomendó. Pero si tú eres de aquellos que te echas a dormir y mandas a otros a predicar, tan peligroso que Dios te quite esto, porque Dios te va a pedir cuenta de preservarle la salud espiritual de las almitas, de las ovejitas que Dios te ha encomendado. Si tú eres de aquellos que no te interesa y ahí dejas a otro por estar en tus negocios, mejor renuncia y déjale la guayaba a otro, porque un día de esto Dios te va a pasar la factura. No es fácil ser ministro, como te digo, muchos son ordenados que estudian, esos no aguantan. Cuando les vienen las primeras pruebas, ataques del diablo, no hayan que hacer porque no son llamados por Dios. Cuídate, Dios te bendiga. Te dije 3 clases de llamados de ministros. 1, el que él se pone no dura. El que la gente lo pone tampoco, solo dura el que Dios llama. ¿Y cómo identificarlo? Ya te lo expliqué. Da lástima a esos pastores que la directiva los manda, pues, imagínate. Dice la directiva, este año 2026 hoy vamos a traer al copastor, al otro ministro,
o al no sé qué, porque el otro ya está viejito, no, esto, no hay jubilación hasta que Dios se lo lleva al verdadero ministro. Pero hay directivas que están manipulando, que te cambian, tú eres la mayor autoridad. El verdadero ministro no se deja manipular ni por directivas, ni por ancianos, ni por nada, porque ese tiene autoridad ministerial que Dios le ha encomendado. No es fácil esto del ministerio, del verdadero llamado. Yo lo anhelé un tiempo, tengo 25 años de estar predicando, sé que tengo el talento de predicar, pero no soy ministro. Pero sí tengamos mucho cuidado, saber dónde te estás congregando, identificar a ese hombre. Si ves que ese hombre no llega, no aparece, o anda en otros negocios, que anda en business de cargas, que abriendo escuelas, que ministerio de futbolístico, andates e iglesias, esos están interesados en tu dinerito. Son lobos rapaces, son herejes. Cuídate, Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima. Ya.